los invito a estar, amén, los invito a estar de pie y a abrir sus Biblias, ¿verdad?, para que leamos la palabra de Dios. Esto de estar de pie es porque es la manera como nosotros podemos honrar la palabra de Dios. Yo siempre he dicho en muchas oportunidades que cuando se trata de un personaje, por decirlo, político, ¿verdad?, que se invita a muchas partes, cuando hace presencia en el escenario, la gente se levanta, ¿verdad?, y lo aplaude como una señal de reconocimiento, bien sea de las virtudes, entre comillas, que pueda tener. Pero cuando se trata de la palabra de Dios es mucho más importante estar de pie como la manera de honrarla. Amén. Y vamos a leer en el libro según San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del verso 3 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin de los tiempos. Señor, te damos gracias en esta mañana, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la honra y toda la gloria, Padre. En esta hora, Señor, que nos disponemos, Señor, a hacer un pequeño comentario de tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté en este lugar con nosotros, Señor, trayendo sabiduría a mi persona para poderme expresar claramente, Señor, y a mis hermanos dale oídos espirituales, Señor, que ellos puedan entender, que puedan entender claramente el mensaje que en esta mañana vamos a llevar adelante. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y en él te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo le aclaro que yo, más que un evangelista, soy maestro, ¿no? Porque a veces se nota la diferencia cuando se tiene un evangelista en el púlpito y cuando se tiene un maestro. Amén. Acabamos de leer en el capítulo 24 del libro de Mateo, y vamos a hablar en esta mañana algo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Quizás acá toquemos simultáneamente la venida por su iglesia, ¿verdad?, lo que se conoce comúnmente como el arrebatamiento de la iglesia, y la segunda venida propiamente dicha, o sea, cuando Él venga, vamos a decirlo de alguna manera, cuando Él venga terminada la semana 70 de Daniel, ¿verdad?, para reinar en esta tierra por 1000 años, en el milenio. Entonces vamos a tocar ambos puntos simultáneamente. Dice aquí, ¿no?, lo que acabamos de leer, que estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, Jesús se encontraba en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, y había estado en el templo, ¿verdad? Allí había acusado a los escribas y los fariseos de su actitud ante el pueblo, pues. Les había dicho de todo, inclusive se había lamentado sobre Jerusalén. Les había dicho que el comportamiento que tenía el pueblo con los enviados de Dios, bien sea con profetas, con sabios, con escribas, ¿verdad?, que Dios les había mandado, era muy malo, hasta el punto de que muchos de ellos habían sido crucificados, otros azotados en la sinagoga y tal, y que toda esa sangre derramada por el pueblo de Israel iba a tener, por decirlo de alguna manera, su retribución, ¿verdad?, en muy poco tiempo. O sea, eso era una de las cosas. Repito, había dicho de los fariseos y de los escribas muchas cosas feas, en el sentido de que ellos osaban, por ejemplo, los primeros puestos en la sinagoga. Todo lo de ellos era un ritual que muy pocas veces se apegaba a las enseñanzas o a la palabra de Dios. Todas esas cosas, Jesús se había lamentado de Jerusalén. También todo esto que le estoy diciendo está en el capítulo 23, al final del capítulo 23.
¿verdad? Y prácticamente en ese capítulo al final él habla de su segunda venida, cuando dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta el día en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya ahí él comienza, y anteriormente a ellos, a sus discípulos, me refiero fundamentalmente a los 12, porque Jesús tenía muchos más discípulos, pero fundamentalmente los 12 él le había comunicado muchas cosas, entre esto el hecho de que él iba a morir, él iba a ser enterrado, iba a resucitar, partiría de esta tierra, pero volvería nuevamente a ella. Dice que entonces ellos, estando en el monte de los olivos, pongan mucha atención a esto, los discípulos le hacen las preguntas que le acabamos de decir, es decir, una triple pregunta. Le preguntaron: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuáles son estas cosas? Ya les dije, ¿no? La retribución por el derramamiento de sangre, la destrucción de Jerusalén, porque él se lamentó sobre Jerusalén diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces él se está lamentando de Jerusalén, y aquí cuando él dice que van a ocurrir estas cosas, se está refiriendo a eso también, a la destrucción de Jerusalén y por supuesto del templo. Entonces Jesús, quiero que seamos claros, Jesús le está hablando a estos señores, a estos discípulos de él, no a manera personal, sino como raza, como progenie. ¿Por qué no a manera personal? Porque cuando Jesús le va a dar respuesta a las 3 preguntas que a él le hacen, ¿verdad? Muchas de las cosas que él les va a decir, ellos no las iban a ver, porque ya no iban a estar presentes. Pero como raza, como progenie, sí iban a existir. O sea que esta es una declaración, más que todo vamos a decirlo, para los judíos, para el pueblo judío, ¿verdad? Y por supuesto muchas de esas cosas las va a ver el resto del mundo. Nosotros los gentiles, que luego pasamos a ser también herencia de Dios. Pero fundamentalmente aquí el texto está dirigido a quienes le hacen la pregunta, que son los judíos, y la respuesta va para los judíos, pero el resto del mundo, repito, observando lo que pueda pasar en Israel, porque recuérdense que Israel es el reloj profético de Dios. Amén, así es. Casi todos los hechos que se dan en Israel marcan por lo general una generación. Repito, cada hecho que se da en Jerusalén marca una generación. Y aunque Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Que lo llamamos el Cairo, ¿verdad? Y el hombre tiene su tiempo, que es el crono. Lo que sí no sabemos es si estos 2 tiempos están alineados, pues. Porque han sucedido tantas cosas que se nos hace difícil. Por ejemplo, en cuanto a los calendarios, han habido muchas modificaciones. Y entonces se pasó de un calendario juliano a un calendario gregoriano, estoy hablando en el occidente del mundo, mientras que por ejemplo al pueblo de Israel se le dio el calendario egipcio, pero se le dijo que el primer mes iba a ser Nisan, algo así como el mes de abril. Todas estas cosas, repito, hacen que muchas veces cuando se hace una predicción o se hace un señalamiento en cuanto a cuándo va a ser el fin de los tiempos, es difícil calcularlo con una exactitud. Lo digo porque ya que vamos a hablar de esta cosa, ¿verdad? No sé cuántos vieron ustedes que hace poco tiempo un joven de nombre Cristian Tempore había dicho que para el 17-18 de este mes se iba a dar el arrebatamiento de la iglesia. Cosa que no se dio. Yo no vengo a juzgar al joven, porque todos estamos en la libertad de poder hacer cálculos y cosas de esas, que no está malo, pero puede que no se den, porque repito, es muy difícil. Y aunque la palabra de Dios dice, ya lo veremos más adelante, que el tiempo y la hora nadie lo sabe, ellos también dan razones de que sí pueden saberlo, porque Dios no hace nada sin manifestárselo a sus profetas. Pero el caso es que esto es bastante difícil. Lo normal, considero yo en mi apreciación personal, es que nosotros
debemos apercibirnos, ¿no?, de los tiempos, de los acontecimientos, y eso nos estará diciendo más o menos el tiempo en que estará dada su llegada o su venida por la iglesia primeramente, pero no decirlo con aquella exactitud, porque repito, hay elementos como los que yo dije anteriormente que no podemos manejar a ciencia cierta, como son el tiempo en Cronos y el tiempo en Cairo. Entonces Jesús comienza respondiendo estas preguntas y él dice así, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. O sea, lo primero que va a haber durante todos los tiempos era el engaño, porque Satanás es el padre de la mentira y el padre del engaño. De manera que Jesús va a dar una serie de acontecimientos que se van a dar a través de los tiempos para que estemos alerta y no nos dejemos engañar por el enemigo. Teniendo ya, repito, elementos suficientes en la palabra de Dios, podemos tener una claridad en cuanto a su venida por la iglesia. Le dijo: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo no voy a decir aquí quiénes pueden ser los posibles anticristos. De hecho, han habido muchos anticristos, pero anticristo hasta el punto tal que uno pudiera decir de allí viene exactamente, tampoco lo podemos decir con mucho detenimiento. Dice, y entonces comienza Jesús diciendo: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Repito, Jesús les está hablando como raza. Muchas de estas guerras que Jesús les dice que vendrán, porque dice aquí que vendrán guerras y rumores de guerra. Muchas de estas guerras no las vieron sus discípulos, quienes estaban escuchando a Jesús dar esta respuesta. Dice aquí: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes partes del mundo. Jesús lo que está haciendo un recorrido a través de la historia de la humanidad, porque ellos le están preguntando muchas cosas, porque le están preguntando por el fin de los siglos o el fin de los tiempos, y Jesús está haciendo un recorrido. Quizás ellos lo único que vieron fue la parte que está en el libro de Lucas capítulo 21, donde se habla que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que está cerca su fin. Y eso ocurrió en el año 70 de la era cristiana, cuando el emperador Tito Flavio Vespasiano, hijo del emperador Flavio Vespasiano, destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Allí dice el historiador Flavio Josefo que la sangre corría como río en las calles de Jerusalén, cumpliéndose aquello que Jesús dijo, que el derramamiento de la sangre de Abel hasta Zacarías, hijo de Matatías, sería, vamos a decir, vengada. No propiamente, pero voy a utilizar este término. Eso se dio, ese derramamiento. Y se dio también la destrucción del templo. Acuérdense que cuando Jesús sale del templo, sus discípulos le mostraron las maravillas del templo. Y le dijeron: mira de cuántas piedras preciosas está hecha. Y él dijo: en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra de este lugar que no sea derribado. Y todo esto se cumplió en el año 70 de la era cristiana, algo así como 37 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Quiere decir que ellos como personas, ¿verdad?, vieron una parte de lo que Jesús aquí le está diciendo. Pero ya cuando le habla de guerra y rumores de guerra, cuando le habla que se levantará nación contra nación y reino contra el reino, pudiéramos estar hablando de las guerras púnicas, pudiéramos estar hablando fundamental de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y ninguno de ellos iba a estar allí. Pero los judíos sí iban a estar, porque los judíos iban a permanecer hasta los tiempos finales. Digo, estaban
porque todos sabemos que los judíos pasaron el holocausto que pasaron, ¿verdad?, en Alemania en tiempos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, para ellos eran ¿cómo se llama? Estas cosas, por donde ya él va aclarando. Seguirá aclarando. Fíjense que Jesús dice en el capítulo 6 que aún no es el fin. Cuando ven todo esto de la guerra, de manera que los estudiosos de la palabra de Dios, cuando llegaron a ver la Primera y Segunda Guerra Mundial, deberían saber que eso no era el fin, pero sí principio de dolores. Entonces, repito, Jesús nos va a seguir paseando a través de las edades, a través del tiempo, y nosotros podemos ir viendo hasta qué momento realmente se puede dar la venida por su iglesia y su segunda venida a este mundo, sin precisar, vamos a decir, ni día ni hora, porque ese sería un tema mucho más profundo y que podría tratarse a través de estudios en clases particulares o en clases de escuela bíblica dominical. Dice aquí, y todo esto será principio de dolores, vuelve a repetir. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. No hay momento hasta ahora, se dice, en la historia del cristianismo, en la historia de la humanidad, donde haya sido más perseguido el cristiano o los cristianos que en el tiempo de la Inquisición, el tiempo cuando la Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, persiguió a los verdaderos creyentes, porque a partir de Martín Lutero, ¿verdad?, quien fue uno de los que fundamentalmente se levantó contra la Iglesia Católica Romana. Entonces la Iglesia Católica Romana hizo una contraposición en lo que habían hecho los nuevos creyentes, o los creyentes que habían estado ocultos, pero que nuevamente salieron a la luz pública, y entonces eso hizo la Iglesia Católica Romana. Pero vendrán tiempos en donde quizás esto que pasó en la Inquisición, ¿verdad?, de la Iglesia Católica Romana se quede pequeño, porque en los tiempos finales la Biblia dice que será mucha la tribulación que va a haber. Separa o define ese periodo de 7 años, la semana 70 de Daniel, como de tribulación y gran tribulación. Dice aquí, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Yo creo que en este tiempo es donde más se han visto falsos profetas. Gente que realmente dice que van a suceder cosas y nos damos cuenta que no suceden. Esto no quiere decir que no existan profetas hoy en día. La Biblia dice, ¿verdad?, que entre los ministerios de parte de Dios están los apóstoles, que muchos tampoco consideran que deben existir en este tiempo, pero teniendo el concepto de lo que es apóstol, puede haber un apóstol en este tiempo, como puede haber verdaderos profetas, pero hay falsos profetas y falsos apóstoles también. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Jesús sigue hablando de lo que va a ocurrir en el devenir de los tiempos, y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús nos está diciendo que le está diciendo a sus discípulos, y nos lo dice a todos los que leemos las Escrituras, que por haberse multiplicado la maldad en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Yo no sé si yo aquí hice esta acotación que voy a hacer, y la he hecho en la iglesia principal, pues, se dan casos del crecimiento. Voy a dar un caso de lo que es el crecimiento de la maldad. Se dice que en una ocasión, no soy testigo presencial, por ejemplo, un hombre sale del hospital Chiquinquirá en muleta y ayudado por otras personas, ¿verdad? Sale del hospital Chiquinquirá y se para allí en el frente. Entonces pasa un carrito, ¿verdad?, un taxi, un libre, ¿no? Un hombre que está buscando su vida, buscando el sustento diario, ¿verdad?, y ve la situación y se allega, ¿verdad?, a donde están ellos,
y les ofrece su servicio. Los hombres le dicen, bueno, sí, nosotros queremos que nos lleve al universitario porque aquí no nos han querido atender, no hay los medicamentos, no hay nada. Entonces él necesita, porque está muy mal, que lo llevemos al hospital universitario. Y resulta que cuando los individuos se montan en el carro no eran más que atracadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Le quitaron el sustento del diario que había hecho la persona, creo que hasta el carro se lo quitaron y lo manotearon y le hicieron de todo. Entonces, cosas como esta, un ejemplo, son cosas que en los últimos tiempos se van a darnos, que hace muchas veces que el amor de muchas personas, estoy aclarando aquí o quiero aclarar, que se trata inclusive del amor de los creyentes. Muchos dirán, pero es que nosotros estamos con Dios. Sí, pero lo que quiero decir es que el ver situaciones como esta hacen que la persona entonces se recoja, ¿verdad? Y no sea, vamos a decir, tan bondadoso, tan caritativo o tan amoroso, ¿verdad?, con su prójimo, porque piensa en sí mismo, pues, en lo que le pueda pasar con situaciones como esta. Hoy día difícilmente se puede estar cogiendo carritos ya tarde en la noche, porque muchas veces los pocos que circulan no son ni taxistas ni choferes de carro por puesto, sino atracadores. Usted se monta allí y pasa las consecuencias. Y la Biblia nos advierte, ¿verdad?, que el cristiano tiene que ser prudente, o sea, tiene que visualizar, tener una perspectiva de lo que es el mal y apartarse de él. No debería hacer esas cosas. Dice aquí, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. El que persevere es el que tenga una actitud relacionada con las cosas de Dios, ese verá, aunque muera, la salvación. Dice aquí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense que anteriormente decía Jesús, contándole, esto no será sino principio de dolores. Pero ya cuando dicen esta parte, y se predicará el evangelio en todas partes del mundo, entonces dice, entonces vendrá el fin. O sea que de allí al fin de la predicación del evangelio, al fin estamos muy cerca. Ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes que el evangelio de Jesucristo se haya predicado hoy día en todo el mundo? Con la tecnología que hay. Claro que sí. Estamos dándole cumplimiento al libro de Daniel cuando dice Jesucristo, y ya lo vamos a aclarar mejor. Dice, ¿verdad?, que en los postreros tiempos la ciencia aumentará, la tecnología aumentará. Entonces hoy no se necesita necesariamente, no estoy diciendo que no deban existir. Por ejemplo, los misioneros. En el tiempo de Jesús mandó a sus discípulos, ¿se acuerdan? Cuando él partió de este mundo, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Los tuvo que enviar porque lo que habían eran carretas, burros y cosas de esas. Y no había ningún tipo de tecnología. Pero hoy usted le puede predicar a un amigo suyo que está en la India, en los Estados Unidos. Decía el hermano que en la India es difícil predicar, ¿no? Pero si una persona tiene y es prudente, ¿verdad?, puede escuchar un mensaje, excepto que hagan como quieren hacer aquí, que le estén revisando a uno los teléfonos también para ver. Pero repito, la creación de satélites artificiales, ¿verdad?, que llevan señales hacia arriba y luego las parten en el resto del mundo, ¿verdad? Y las redes sociales, todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, etcétera, X, todas las redes, por allí se puede predicar el evangelio. Entonces yo dificulto que haya lugar donde no haya llegado el evangelio. Quizá puede ser en una pequeña tribu por allá, en lugares inaccesibles, ¿verdad? Pero cuando la palabra dice será predicado el evangelio en todo el mundo, se refiere por lo menos a que en todos los países en que sobre la faz de la tierra se haya predicado el evangelio. Entonces ya esta es una señal que sí nos está diciendo, ¿verdad?, que en pleno siglo XX o XXI, ¿verdad?, ya no en el siglo primero, ¿verdad?, hay señales de que la venida del Señor está cerca. Entonces dice,
el 15, muy importante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El profeta Daniel, si ustedes buscan a partir del capítulo 9, ¿verdad? Ustedes van a ver un aspecto muy importante del libro de Daniel. En el capítulo 9 dice la Biblia que Daniel orando por su pueblo, ¿verdad? Allá en Babilonia, pero que ya era el imperio medo-persa. Acuérdense que Babilonia fue conquistada por el imperio medo-persa, luego los medo-persas fueron conquistados por los griegos macedonios, y los griegos macedonios vinieron a ser conquistados por los romanos, que son los cuatro grandes imperios que hasta ahora se han manifestado. Entonces, en aquel entonces, el ángel Gabriel, ¿verdad?, se le aparece a Daniel, ¿verdad?, y le habla, ¿verdad?, de una revelación de que sobre su pueblo iban a transcurrir 70 semanas. Yo no voy a ahondar aquí porque nos quedamos en este punto, pero todos sabemos que hasta ahora se han cumplido 69 semanas y que está por cumplirse una semana. En esa semana, ¿verdad?, van a ocurrir hechos como este que habla aquí Jesús. Dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Cuando dice el que le entienda, eso que está escrito en el libro de Daniel lo dije yo en mi condición de ángel de Jehová. Cuando Jesús no se había encarnado, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece como el ángel de Jehová. Y él allí se le aparece, ¿verdad?, a Daniel y le aclara muchas cosas, sobre todo a partir del capítulo número 10. Dice Daniel que él estaba orando, ¿verdad?, y entonces vio una visión de un ser, ¿verdad?, que por las cualidades que se describen allí no puede ser otro que no sea el Señor Jesucristo. De hecho, está sobre las aguas, se posa sobre las aguas, mientras que otros dos señores que aparecen allí, otros dos elementos que aparecen allí, están uno en la orilla de allá y el otro. Pero el que conteste cuando le preguntan: Señor, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Y él dice que será por tiempos y la mitad de un tiempo, ¿verdad?, que se refiere a esa semana de Daniel, a la parte que conocemos como la gran tribulación, ¿verdad? Y luego dice: y cuando haya acabado la dispersión del pueblo santo, ¿verdad?, todas estas cosas sucederán. Y esa dispersión del pueblo santo acabó el 14 de mayo de 1948. No regresaron todo el pueblo de Israel. No. Recuérdense que al principio, los primeros que fueron deportados del pueblo de Israel fueron las tribus del norte. Estas tribus nunca volvieron. Las tribus del sur, que estaban constituidas por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, esas fueron las que regresaron en el tiempo de Esdras, de Nehemías, que las trajo Zorobabel, ese tiempo. Pero entonces, cuando se dio en 1948 la restitución del Estado de Israel, porque esas tierras estaban en manos de Inglaterra, y el canciller de Inglaterra la llevó ante la ONU, y en octubre, el 30 de octubre, si mal no recuerdo, según el decreto número 91, se aprobó que esas tierras, ¿verdad?, que ya se estaban conociendo con el nombre de Palestina, pero que para los judíos eran la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿verdad? Las Naciones Unidas partió ese lugar para un estado israelí y un estado palestino. Pero ¿qué pasó? Que los palestinos, los árabes, ¿verdad?, se opusieron a esa decisión de la ONU, y mientras que 5 meses después el Estado de Israel, 6 meses después, el Estado de Israel sí aceptó, y el 14 de mayo, siendo David Ben Gurión su primer ministro, se conformó nuevamente el Estado de Israel. Pero esa misma noche fueron atacados
por los vecinos, aquellos que no estaban de acuerdo. Y luego vino la guerra de los años 56, luego la guerra de los 6 días, y así sucesivamente hasta el día de hoy el pueblo de Israel se consigue en guerra. Entonces, cuando Jesús dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación abominadora de que habló el profeta, desoladora, es porque el judío, fíjense bien, este joven, que no quiero entrar en mayores, dice que el continuo sacrificio es la iglesia, que cuando se ha retirado el continuo sacrificio, no. Aquí no se refiere a eso. El continuo sacrificio aquí se refiere a que los judíos van a levantar nuevamente el templo de Jerusalén, aquel templo que dije al principio fue destruido por Tito Flavio Vespasiano. Ellos lo van a reedificar y van a comenzar nuevamente los sacrificios. ¿Cuántos de ustedes han oído ya que ya ellos tienen la vaca roja? Que ya ellos tienen toda la vestimenta, todo? Lo único que falta es levantar el templo. Y si el templo lo levanta, óigase bien, y si el templo lo levanta con las especificaciones que tenía el templo de Salomón, mas no el templo que levantó Zorobabel y que amplió Herodes el Grande, sino con las medidas que tenía el templo de Salomón. Ese templo, con la tecnología de hoy día, lo pueden levantar en meses. A Salomón le costó 7 años, pero es un templo que tiene 13 metros de altura, no tiene más de 10 por 20 de fondo. O sea, es como algo así de allá para acá, algo así, ¿entiendes? Una cosa pequeña que la tecnología en día lo levantaría. Mire, si lo forraran en oro como realmente estaba forrado el templo de Salomón, teniendo todo eso a la mano y la disponibilidad de la tecnología de hoy día, el templo se levantaría rápidamente. Y una vez levantado el templo, los judíos van a comenzar, ¿verdad? Los israelitas, los judíos van a comenzar otra vez los sacrificios. Si algo no le agradó a Jesús, a Dios en la persona de Jesús, fue cuando Cristo murió, ¿verdad? Y la Biblia dice que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó en 2 partes, el velo del templo, del lugar santísimo, porque Jesús entró en espíritu, ¿verdad? Allí a ese lugar, porque Él era el sacrificio último que se estaba realizando. Pero ¿qué pasó? Una vez enterrado a Jesús, pasados los días, los judíos continuaron con el sacrificio hasta el año 70, cuando ya cesó el continuo sacrificio porque destruyeron el templo. Pero a Dios no le agradó que desde el año 33 de la muerte de su Hijo Jesucristo hacia el año 70, por 37 años, ellos siguieran ofreciendo sacrificios. Y lo van a seguir ofreciendo una vez reconstruyan el templo. Pero la Biblia dice que en ese templo el anticristo se va a sentar. Lo dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses. Dice, ¿verdad?, que cuando venga la apostasía y se manifieste el hombre de maldad, entonces ya ahí sí viene el arrebatamiento de la iglesia. Y dice que viene por órdenes, por decirlo así de alguna manera, de Satanás, ¿verdad?, con gran poder y gloria, y que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. A eso es lo que se está refiriendo Jesús cuando dice, ¿cómo se llama? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que no es más que lo que dije yo. Por eso dice, el que lea entienda que aquel que se le apareció a Daniel no era sino yo en mi condición de ángel de Jehová. Entonces eso se va a cumplir. Cuando nosotros veamos todas estas cosas, entonces sí sabemos que el tiempo está mucho más cerca. Pero vamos a seguir adelante con el análisis del capítulo, por lo menos hasta el capítulo más avanzado. Dice así, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Se les está refiriendo a eso porque va Jesús a hablar prácticamente de su segunda venida. Y veremos que al final del capítulo habla de su venida por la iglesia. Dice,
El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. De manera que si él está hablando a los judíos, les está diciendo, la tribulación que se dio en el año 70 no tendrá comparación con esta última tribulación. Y dice que huyan a los montes, que se vayan. Se dice que muchos de los discípulos de Jesús, advertidos por el mismo Jesús, salieron de Israel. Se cree que Pedro visitó el Ponto, Capadocia, Macedonia, todos esos lugares, ¿verdad? Y luego fue a parar allá a Roma, precisamente en esos tiempos, porque la destrucción de Jerusalén comenzó más o menos, ¿no?, con el alzamiento de los celotes, que era el grupo del social más como decir, más dado a defender los intereses propios de la nación con las armas, ¿verdad?, que cualquier otro grupo. Y se comenzó más o menos como en el año 60. En el año 66 se agudizó y ya en el año 70 se dio por terminado. Entonces Dios dice, o Jesús dice aquí, que tengan pendientes todas esas cosas cuando esto se vaya a dar. Porque va a haber gran tribulación en Israel y en el mundo como no la ha habido nunca ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces él dice, mirad, si alguien dice, allá está el Cristo, no creáis, porque la venida de Cristo, estoy hablando de su segunda venida propiamente. Dije que aquí íbamos a combinar el hablar del arrebatamiento como de la segunda venida. La segunda venida de Cristo no hay necesidad de que nadie le diga a nadie, ¿verdad? Cristo vino, porque él dice que como el relámpago que sale en el oriente y se muestra hasta el occidente, así será su venida o sea que es un espectáculo. Y ahora teniendo la tecnología, todo eso va a ser un gran espectáculo desde el punto de vista del asombro para la gente. No hay que decirle, mira esto, y que la gente no lo crea. Cada quien va a ver ese venir de Cristo en su segunda venida. Amén. Y vuelve y repite nuevamente, porque se levantarán Cristo y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes, se los digo al principio cuando comenzó a conversar. Así que os dijere, mira, está en el desierto. Todas esas partes dicen, dice que después de aquellos días, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Fíjense que él no está hablando de un eclipse, está hablando que el sol se oscurecerá. Y si el sol se oscurece, la luna no podrá dar su resplandor, porque todos sabemos que la luz de la luna es producto de la luz del sol. Y así sucesivamente. Yo quiero entrar aquí en la parte que dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el invierno está cerca. Todos sabemos que la higuera es Israel, porque lo dicen otros versículos bíblicos aquí. Entonces él dice, aquí ya Jesús en vida, ya encarnado, le está diciendo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota sus hojas, sabéis que el invierno está cerca. Así mismo también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca a las puertas? Su venida. Amén. ¿Verdad? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí quiero aclarar lo siguiente. La higuera es Israel. Israel, dijimos ahorita que renació, ¿verdad? El 14 de mayo. Dice ahí que cuando la higuera florece, ¿verdad? Sabéis que está cerca el que dice el verano. ¿Dónde estamos? Estamos en el 32, el verano. En invierno, ¿verdad? La higuera y todas las matas, ustedes se fijan que donde hace frío las matas pierden las hojas, ¿verdad? No queda sino el palito, ¿no? Pero cuando ya comienza a entrar el verano,
comienza, ¿verdad?, a reverdecer. Todas las aguas, así mismo iba a pasar con Israel. En el año 48, comenzó a reverdecer. Y yo siempre he dicho que si alguna mujer judía dio a luz ese día, que es muy probable, ¿verdad?, allí comienza una generación. Porque dije al principio que los eventos que se dan en Israel son eventos muy importantes, porque Israel es el reloj profético de Dios. Entonces no podría ser vana, ¿no? El hecho de que la restitución del pueblo de Israel no sea el principio de una generación. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que cuando Jesús no se había encarnado, le dijo: y cuando acabe la dispersión del pueblo santo, y acabó acá. Entonces fíjense que tiene que ver esto que ahora él está diciendo en vida, que lo está diciendo Jesús, a lo que le dijo a Daniel cuando no se había encarnado. Entonces eso es muy importante, que tengamos en cuenta esa generación, pero no necesariamente podemos tomarla como la generación en la que se vaya a dar la venida de Cristo. Porque cuando se dé la firma del tratado de la última semana, quiero que veamos Daniel capítulo 12. O el capítulo 9, más bien, no es el donde habla de la semana 70. Sí, dice aquí: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. No, Daniel capítulo 9, verso 27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda? Un príncipe que ha de venir. Yo no quiero, porque es mi opinión personal y yo respeto mucho las opiniones de otras personas, pero en este capítulo 9, ¿verdad?, decía que un príncipe que había de venir en aquel entonces, ¿verdad?, destruiría el templo y el santuario, ¿verdad? Y ¿quién fue ese príncipe? Ya dijimos que fue Tito Flavio Vespasiano, porque su padre era el rey. Quien iba a destruir Jerusalén iba a ser Tito Flavio, sí, el padre, pero él fue llamado a Roma para que se encargara de la primera magistratura, porque el César de entonces había muerto y entonces lo encargaron a él. Nerón había muerto y se encargó él. Entonces quien destruyó el templo fue Tito Flavio. Si él era el rey, ¿quién sería el príncipe? Su hijo. Bueno, entonces aquí dice que ese hijo o que ese príncipe firmará un acuerdo nuevamente con él. Y me voy a atrever a decir aquí una cosa muy personal. Roma tiene un rey y príncipe, que es el Papa, hoy día, ¿sí o no? Cuando ese señor asume el cargo, cuando es elegido y asume el cargo, entre las palabras que se le dicen tú eres el rey de los reyes y el príncipe de los príncipes. De manera que si un papa toma o asume la posición de firmar un acuerdo, y es muy probable porque la iglesia, el islamismo, vamos a decirlo así, es una creación de la misma iglesia católica romana. Basta que el papa hable con los líderes de la iglesia, vamos a decir, del Islam, y pudieran llegar a un acuerdo, no solo para que cesen esta guerra que hoy se esté dando, sino para que Israel tenga control total de la tierra de Jerusalén. O sea, y teniendo el control total de la tierra de Jerusalén, se le haría mucho más fácil construir el templo, porque también se dice muchas veces que el templo debería ir construido donde hoy está el domo de la roca o la cúpula dorada.
Pero repito, cuando esto se firme, ahí comienza la semana 70. Ese acuerdo va a permitir la construcción del templo, y la construcción del templo va a permitir el continuo sacrificio, y el continuo sacrificio va a ser detenido por el anticristo, quien va a ir hasta allá luego de detener el sacrificio, pocos días después, y se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios. Hasta ahí, esta parte de ahí. Me van a dar 5 minutos para terminar este aspecto con relación al arrebatamiento de la iglesia. Dice así, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose encantamiento hasta el día en que entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ya Jesús aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Fíjese, primero habla de su segunda venida, aunque esto es posterior, pero también habla de la segunda venida. Y dice que en los tiempos de Noé, ¿verdad?, la gente estaba divirtiéndose en lo que para aquel entonces era divertirse, casarse y darse en casamiento, comiendo y haciendo todo lo normal, cuando de repente llegó. Ahora yo les pregunto, a Noé se le dio la facultad de poderle decir a la gente que iba a haber un diluvio. Y quiero que sepan lo siguiente, en el tiempo de Noé no había llovido nunca. Entonces decirle a las personas que iba a venir un aguacero, una lluvia, ¿verdad?, que iba a ser que hasta lo más alto del mundo iba a ser cubierto por las aguas, por decir el monte Ararat, donde se dice que apareció el arca de Noé mucho tiempo después que pasaron las lluvias. Nadie le iba a prestar atención, era para que se burlaran de Noé. Ahora pregunto yo, ¿ustedes creen que si en este tiempo el cristiano le dice a mucha gente que la iglesia va a ser arrebatada, que el creyente va a ser arrebatado, qué creen ustedes que le parecerá al impío esta cosa? ¿Le van a creer? No le van a creer porque no le ven la lógica, porque la gente le busca en la lógica la razón. Pero puede pasar como les pasó en el tiempo de Noé, que cuando empezaron a caer las primeras gotas, ellos seguramente se sorprendieron, vieron que las aguas tenían 1 metro de altura, 2, 3, 4, ¿y qué pasó? Murieron todos excepto Noé y su familia y las esposas de los hijos de Noé. Amén. Así será también la venida del hombre. Amén. Que Dios le bendiga grandemente.